Bueno, empezamos hoy el capítulo 4, las limitaciones por respirar aire a más de una atmósfera de presión. Al respirar aire a presión, vamos a conocer en detalle cómo se intercambian los gases que componen el aire en los pulmones y en los tejidos del organismo del buceador al sumergirse y al ascender del agua. Luego vamos a ver también la sobresaturación crítica y la enfermedad descompresiva. ¿Qué medidas vamos a tomar para evitar esta enfermedad descompresiva y cómo se tiene que tratar la enfermedad descompresiva? En la respiración tenemos el sistema respiratorio, tenemos aquí la tráquea, los bronquios, bronquiolos y por último los alveolos, que es donde nos vamos a centrar nosotros también a ver cómo se hace ese intercambio gaseoso. Y luego los tejidos también, esa aportación sanguínea, va a haber un intercambio gaseoso en los tejidos, tanto musculares como tendinosos, cartilaginosos y demás. Vamos a conocerlo un poco. Nos acordamos que el aire que respiramos en superficie está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 0,03 de CO2 y otros gases que lo componen, ¿no? Esta parte que nos falta. Esto es el aire que nosotros inspiramos. Aquí hemos puesto el croquis de lo que podría ser un alveolo, que no deja de ser, como hemos explicado anteriormente, eh, una cavidad aérea y una parte de cavidad aérea por donde tenemos la parte gaseosa, en este caso el aire, y tenemos una parte sanguínea, que es el capilar que aporta la sangre y es donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? ¿Qué es lo que sucede en este intercambio gaseoso? Cuando nosotros expiramos el aire, con el nitrógeno no nos ha pasado absolutamente nada porque es un gas que está en equilibrio y hemos metabolizado, hemos utilizado parte del oxígeno que hemos inspirado y entonces devolvemos un 16% de oxígeno y un 6% de CO2. Lo devolvemos a la atmósfera. Esto lo vemos así un poquito más en detalle, ¿no? El oxígeno se está disolviendo en la sangre porque la presión parcial del oxígeno en el aire es mayor que la tensión del oxígeno en la sangre. Luego vamos a ver un ejemplo de que a qué llamamos presión y a qué llamamos tensión. Es un tipo de energía que la tensión hablamos de una energía que está intentando salir del líquido sanguíneo y la presión es la energía que ofrece el nitrógeno o el gas parcial para introducirse dentro del torrente sanguíneo. Luego lo vamos a ver desglosado. En el CO2, ¿por qué pasa este intercambio? ¿No? Porque el CO2 está saliendo del torrente sanguíneo porque la presión parcial del CO2 del aire es más pequeña que la tensión del CO2 en la sangre. Por eso, luego vamos a ver desglosado esto con un croquis un poquito más clarificador, creo yo, ¿eh? Y el nitrógeno está en equilibrio, ¿eh? La presión parcial del nitrógeno en el aire es la misma que la tensión del nitrógeno en la sangre. Con los tejidos, hemos visto la parte del alveolo y con los tejidos pasa un poquito lo mismo. Nos llega el capilar para alimentar, para suministrar el oxígeno a las diferentes células musculares o de otro tipo. Hay un intercambio, el oxígeno pasa al tejido de nuestro cuerpo y el CO2 pasa al torrente sanguíneo, que lo devuelve al pulmón para hacer el intercambio gaseoso, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos presión de la sangre, ¿no? Pintamos, ¿no?, esto, la presión del oxígeno la colocamos en formato amarillo, sangre, la presión del oxígeno en la sangre, que luego vamos a referirnos a este tipo de energía como tensión, la presión del CO2 en la sangre y la tensión que vamos a referirnos del CO2 en la sangre. Vamos a ver, vamos a diferenciar, ¿no?, lo que hemos estado explicando hasta ahora para que sea un poco más clarificador. Hablamos de presión parcial de un gas en el alvéolo a la parte aérea, ¿eh? A la energía esta que hemos estado diciendo que genera. Entonces,
hablamos de tensión de un gas disuelto en un tejido. ¿Eh? Tenemos los dos tipos de energía, los dos tipos de energía, vamos, de presión y de tensión. ¿Vale? Aquí vamos a ver como otro croquis. Aquí vemos representado una parte azul y una parte roja. La parte azul es, vamos a pensar que es la parte aérea, del alveolo en este caso, y la parte roja es la parte sanguínea. Vemos aquí que hay como tipos de flecha, ¿no? Esto es la energía en forma de presión parcial y esto es la energía en forma de tensión, ¿no? Cuando hay un equilibrio, el gas no se disuelve porque hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y hablamos que estamos en saturación. Cuando hay más presión que tensión, esta presión acaba disolviéndose en el tejido o en el líquido. En este caso, por ejemplo, tenemos, si estas bolitas azules dijésemos que fuesen moléculas de oxígeno, cuando llegan al alveolo, la situación que tendríamos sería esta. Tendríamos más presión de oxígeno que tensión de oxígeno. Entonces, estas fuerzas, estas energías, la presión acabaría venciendo a la tensión del oxígeno y acaba disolviéndose el oxígeno en la sangre. ¿Eh? Esto es como bastante importante. En esta situación decimos que estamos insaturados, en este caso de oxígeno. ¿Eh? ¿Qué pasa con el CO2 que hemos explicado antes? Cuando llega el torrente sanguíneo al pulmón, hemos dicho que viene cargado de CO2 y que en la parte aérea hay menos CO2. Entonces, la tensión del CO2 supera a la presión de CO2. Y entonces, el componente, o sea, el CO2 disuelto en la sangre, pasa al aire. Es una cuestión de energías. No sé si veis las flechitas. En esta situación hablamos de que estamos sobresaturados de CO2, por eso tenemos que liberarlo. Esto es lo que sucede en la respiración en superficie. Luego, cuando nosotros nos introducimos a más presión de una atmósfera, cuando bajamos, ya hemos explicado antes que cuando bajamos a 10 metros estamos a 2 atmósferas, entonces si nosotros nos sometemos a 2 atmósferas a 10 metros, con respecto al nitrógeno, que en superficie estábamos saturados y no nos pasaba nada, no nos afectaba para nada este componente del nitrógeno en el aire, cuando bajamos a 10 metros, esta situación cambia. ¿En qué sentido cambia? Pues que al haber el doble de presión a 10 metros, tendremos más presión de nitrógeno que el nitrógeno que tenemos disuelto en nuestros tejidos, empezando por la sangre, que es donde se empieza a hacer el intercambio. ¿Qué pasa con esta situación? Pues que cuando nosotros estamos a 10 metros, estamos asimilando nitrógeno. El nitrógeno que nosotros estamos respirando del aire este a 2 atmósferas de presión se está disolviendo en nuestra sangre. Estamos asimilando nitrógeno y en esta situación hablamos de que la sangre está insaturada de nitrógeno. Estamos insaturados de nitrógeno, por eso estamos asimilando. Entonces, durante la inmersión estamos asimilando nitrógeno, pero hay un momento en que cuando finaliza la inmersión y ascendemos hacia la superficie, esto se invierte. Hemos estado asimilando nitrógeno durante toda la inmersión y este nitrógeno está disuelto en nuestra sangre y en nuestros tejidos. ¿Qué pasa si disminuimos la presión parcial del nitrógeno? Pues entonces esta disminución hace que haya menos presión que tensión. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que el nitrógeno que está disuelto en nuestros tejidos, en este caso en la sangre, pasa al aire, a la parte aérea. Hay una eliminación de nitrógeno, por eso no podemos subir de forma muy rápida a superficie porque el nitrógeno que nosotros tenemos disuelto en nuestros tejidos se tiene que ir eliminando de forma progresiva a través de nuestra respiración. Por eso tenemos que tener unas reglas, ya explicamos, había como unas reglas que luego en la lección 5 vamos a concretar. Pero este es un poco el principio. Vamos, después de este croquis, lo que vamos a hacer es verlo un poco más en detalle, pero ya teniendo esta idea previa de situación, vamos a ver un poco en detalle qué es lo que nos está pasando. Volvemos un poco al dibujo con un montón de letritas, de oxígenos, nitrógenos, CO2, pero ya sabiendo con el esquema anterior,
vamos a explicarlo de una forma un poco más técnica, ¿no? En el descenso, el oxígeno se está disolviendo más porque la presión parcial del oxígeno en el aire es mucho más grande que la presión parcial del oxígeno en la sangre, ¿no? Que estábamos diciendo, nos estábamos refiriendo a esta presión como tensión. Entonces, lo que nos está pasando es que el oxígeno del alveolo, de la parte aérea, está disolviéndose en el torrente sanguíneo, ¿eh? ¿Qué pasa con el oxígeno y las presiones parciales? Legalmente tenemos una presión parcial del oxígeno máxima, que es 1,4 bares. Ya hemos explicado también las equivalencias con bares, atmósferas, pascales, columnas de mercurio y todo eso. O sea, pero como siempre nos estamos refiriendo a los bares, pues entonces nos recordamos que legalmente el buceo deportivo, la presión máxima de oxígeno que nos permite la ley es de 1,4 bares. Eh, la ley de Dalton nos dice que a 56 metros esta presión parcial de oxígeno llega a los 1,4 bares. Entonces, sabemos que a los 56 metros podríamos tener una intoxicación por oxígeno, ¿eh? Nos recordamos que el límite está en 1,4 y que ese 1,4 pertenece a una profundidad de 56 metros. 56 metros no vais a poder bajar con este curso. O sea pero no, no queremos ser catastróficos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que conocer nuestra situación para poder evitar cualquier tipo de riesgo, ¿vale? En el descenso, ¿qué nos pasa? Pues el CO2 sigue saliendo porque su concentración en el aire es muy baja. Es un poco el mecanismo que siempre hemos explicado, ¿no? CO2, aquí tenemos nitrógenos, oxígenos, pero en esta diapositiva vamos a hablar de CO2. CO2 que viene del torrente sanguíneo de haber hecho el intercambio gaseoso celular, nos viene con mucha más tensión que presión. Entonces lo que hace este CO2 es que acaba pasando a la parte aérea del alveolo. En el descenso, lo que hemos estado explicando es que el equilibrio ese que pasaba en superficie con el nitrógeno se rompe, ¿eh? Y acaba disolviéndose en el torrente sanguíneo, porque hay una mayor concentración de presión parcial de nitrógeno que de tensión en la sangre. Lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí tenemos que en el descenso el nitrógeno que nosotros estamos respirando a más presión de una atmósfera se está disolviendo en el torrente sanguíneo. Este torrente sanguíneo es el que nos lleva el nitrógeno a las células de nuestro cuerpo y acaba disolviéndose también en todas las células musculares, en las tendinosas, en los huesos, los cartílagos, en todo nuestro cuerpo estamos asimilando nitrógeno, ¿vale? Ya sabemos que nos gusta poner como los límites siempre, ¿no? Y a partir de 30 metros que tenemos 4 bares de presión, hay como una intoxicación de nitrógeno que llamamos narcosis, ¿no? Es una cierta lentitud que existe, pueden aparecer a los 30 o los 35 metros, puede aparecer si, si no hemos dormido bien, si no estamos hidratados. Hay como diferentes aspectos que controlan el nivel este de intoxicación por nitrógeno, ¿vale? En el descenso sigue igual, ¿no? O sea, vamos asimilando nitrógeno y todo el intercambio gaseoso con nuestras células continúa igual, ¿no? El oxígeno pasa a los tejidos porque la presión parcial de la sangre es mayor que la tensión del tejido, ¿eh? Y entonces con el proceso vamos liberando el oxígeno de nuestro torrente sanguíneo a las células y el CO2 pasa lo contrario. De nuestras células va pasando al torrente sanguíneo y va a eliminarse a través de la respiración en los pulmones, ¿vale? El nitrógeno rompe el equilibrio y se disuelve mucho más. En el descenso es lo que estamos explicando. Hay más presión
de nitrógeno y acabamos asimilándolo también en nuestros tejidos, ¿no? Más tensión en el torrente sanguíneo y esto acaba asimilando también todo tipo de células. Durante todo el tiempo de descenso y permanencia en el fondo, el nitrógeno se disuelve en nuestros tejidos y aumenta su concentración y por tanto su tensión. Esto es una cosa como importante que tenéis que tener como muy clara, ¿no? Y cuando llega el momento de ascender, porque hasta ahora en el descenso no tenemos ningún problema técnico, estamos asimilando nitrógeno, pero este nitrógeno no tiene una afectación, aparte de la toxicidad esa que habíamos dicho de la narcosis, que es un poco de lentitud, un poco borrachera de las profundidades, le llaman, a cada uno le afecta de una manera, pero no tiene una consecuencia demasiado dramática, por decirlo así. Se puede gestionar. Pero cuando llega el momento de ascender, la presión del nitrógeno es mayor que al principio. Lo hemos visto en la primera diapositiva. Entonces, el nitrógeno disuelto en nuestros tejidos pasa al torrente sanguíneo para, de camino al alveolo y ahí en el alveolo se empieza otra vez a eliminar de forma. Por eso no podemos subir tan rápido como quisiéramos, ¿no? Entonces, en esta situación hablamos de que estamos sobresaturados de nitrógeno. Esta sobresaturación de nitrógeno hace que se generen unas microburbujas de nitrógeno. Microburbujas que tampoco no es el problema, ¿eh? Sí que esas microburbujas tenemos que ir eliminándolas a través de la respiración o las pautas que explicaremos en la lección 5. En el ascenso, que el problema que podemos tener en el ascenso, si el ascenso lo hacemos de forma descontrolada y sin tener en cuenta las reglas de ascenso y de velocidades de ascenso, es que estas microburbujas que tenemos pasen al torrente sanguíneo y estas microburbujas, al disminuir la presión, hemos explicado que va aumentando el volumen. Entonces tenemos como dos problemas añadidos. Primero, el problema de que las microburbujas se conviertan en macroburbujas por una disminución de la presión y un aumento del volumen. Y entonces esas burbujitas que están cogiendo volumen, esas microburbujas que están cogiendo volumen, lo que se pueden es anexar a otras macroburbujas. Y entonces tenemos una burbuja grande que nos puede crear un problema sanguíneo a la hora de que nos puede obstruir algún capilar. Entonces estamos hablando de que esto formaría parte de una enfermedad descompresiva. Eh, Otra vez lo dicho, no somos catastróficos, no estamos diciendo que tenga que pasar, ¿eh? Lo decimos siempre, la posibilidad de tener un accidente cuando vas a buceo es mucho mayor en el traslado cuando coges un vehículo, un accidente de tráfico, que un accidente de buceo. Pero hay que conocer todo de forma exacta. Vamos a ver qué es lo que los signos y los síntomas, ¿no? Conocemos la diferencia de los síntomas es una parte que tú manifiestas y los signos es una parte en la que hay una marca evidente que el propio doctor puede corroborar, ¿no? Entonces, en signos podríamos estar hablando de erupción. No tienen que empezar, no tienen que aparecer todas de golpe ni de forma automática, pero podrían ser, depende del tipo de accidente, podrían ser que se tradujeran en erupción, manchas en la piel, debilidad muscular, postración, cambios de personalidad, pupilas asimétricas, trastorno del habla, tos o respiración entrecortada, colapso o pérdida del conocimiento. Y entonces síntomas, podríamos hablar de picor, dolor de articulaciones y miembros, fatiga, hormigueos, entumecimiento, parálisis de las extremidades, dolor torácico, trastorno de la audición, incontinencia urinaria del recto, dolor de cabeza, mareo, náusea. Es una lista que decimos, no queremos ser catastróficos, pero tenemos que conocerla, ¿vale? La enfermedad descompresiva, hay una serie de factores que la favorecen, ¿no? Por ejemplo, si eres mayor de 40 años, si tienes obesidad, si tienes conductas poco saludables como tabaco, alcohol, otras drogas, el estado físico también es importante, la temperatura del agua, la respiración agitada,
lo que nos hace es que estemos suministrando más aire a nuestros pulmones. Ese aire que estamos suministrando, al ser agitado y hacerlo de forma rápida, no le da tiempo a hacer intercambio gaseoso. Entonces estamos asimilando a lo mejor más nitrógeno de lo que tendríamos que asimilar o eliminando menos de lo que tendríamos que asimilar en el ascenso. Y el esfuerzo físico es un poco lo mismo. Si nosotros hacemos un esfuerzo físico, vamos a incrementar nuestra respiración y ese proceso, esfuerzo físico, estamos hablando de un esfuerzo físico importante, no nadar un poquito, sino un contracorriente o algo significativo que nos haga un cambio en nuestra frecuencia cardíaca que se manifiesta. El esfuerzo bajo el agua continuado, pues hace que todos esos procesos de cálculo pues no los tengamos controlados. Y no quiere decir que tengamos que tener una enfermedad compresiva, pero sí que son factores que aumentan ese riesgo, ¿eh? Para evitar una enfermedad descompresiva, vamos a controlar la cantidad de nitrógeno disuelto durante la inmersión y tenemos que tener controlada la profundidad y el tiempo del fondo, que van a ser como imprescindibles para poder nosotros marcar luego las reglas que vamos a ver en el capítulo 5 para ponerle nombre y apellido a todas estas profundidades y a todos estos tiempos, ¿no? Y luego, pues, tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Que luego también explicaremos. Una, Cualquier tipo de factor de riesgo, vamos a penalizarnos para poder dar más seguridad a nuestro buceo. Mira, y en el próximo capítulo veremos cómo, ¿no? Cómo hacerlo utilizando tablas o un ordenador, ¿eh? Para evitar una enfermedad descompresiva, realizar el ascenso lentamente siempre a una velocidad menor o igual a 9 metros por minuto. Hemos dicho que en el descenso hemos asimilado nitrógeno a través de la respiración por el aumento de presión. En principio, en una primera parte lo asimilamos a través de nuestra sangre, pero luego esta sangre la distribuye por todo el cuerpo, o sea que tenemos presencia de nitrógeno por todo el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a ir eliminando? No es una cosa que se haga de forma automática, es un tema progresivo y vamos a ir eliminándolo a través de nuestra respiración por intercambio ese gaseoso que se produce, que hemos explicado antes. Entonces, es como muy importante el que no podemos subir tan rápido como nosotros queramos, sino que tenemos que tener un máximo de velocidad de ascenso de 9 metros minuto. ¿Qué pasa si subimos de forma involuntaria eh, más rápido de esta velocidad? Pues entonces, a ver, perdón, estaba mirando esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si hemos subido más rápido de lo que tendríamos que hacer, pues tendremos que esperarnos allí hasta completar ese minuto. Subimos, y si subimos de forma involuntaria, subimos más deprisa, llegando a superficie, pues también vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para evitar la ED, que en este caso es enfermedad descompresiva. Y también, como veremos en el próximo capítulo, reduciremos nuestra actividad fuera del agua. Claro. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer en caso de que suframos una ED o síntomas de una ED o sospechas de una ED, una enfermedad descompresiva? Lo primero que vamos a hacer es administración de oxígeno normovárico. Recordamos que seremos el único colectivo que sin ser médicos podemos suministrar oxígeno normovárico para eliminar este exceso de nitrógeno que tenemos en nuestra sangre que nos está provocando la enfermedad descompresiva. El mecanismo real de eliminación no es porque tengamos el oxígeno al 100%, sino que si eliminamos toda la, toda la presión de nitrógeno en el gas que estamos respirando, pues la eliminación del nitrógeno va a ser la máxima que podemos permitirnos a nivel de nuestro organismo. Eliminamos la parte del nitrógeno en la parte aérea y entonces la tensión de nuestro torrente sanguíneo va a hacer que se elimine de forma muy eficaz, ¿eh? Imprescindible la administración de agua sin gas si está consciente, ¿no? Y luego traslado a la cámara hiperbárica. Aquí tenemos que puntualizar que nosotros lo que haremos en caso de ED no es trasladarlo a la cámara hiperbárica.
que el último caso eso lo tiene que determinar un médico. Nosotros activaremos el plan de emergencia de evacuación, que tendremos que tener diseñado o tendrá que tener diseñado el buceador de máximo rango, en el que tenemos previsto el punto de evacuación donde va a venir la ambulancia a buscarnos, vamos a suministrar el oxígeno, pero cuando venga el soporte vital avanzado, van a tomar las medidas que tengan que tomar. Se van a poner en contacto con el médico hiperbárico y va a ser él o ellos los que determinen si es adecuado hacer el traslado a la cámara hiperbárica de momento o se lo van a llevar a un área básica sanitaria para su estabilización y luego su posterior traslado. Es una cosa que nosotros ahí, el traslado a la cámara hiperbárica, no. Hay Sí que es el objetivo, pero no está de nuestra mano. No cogeremos el coche y nos iremos, sino que vamos a activar el plan de emergencia de evacuación a través del 112, notificar nuestra incidencia, punto de evacuación, para que venga su vital avanzado y ellos ya determinarán cuál es el mecanismo siguiendo las instrucciones del médico de la cámara hiperbárica. ¿De acuerdo? Nada, pues esto, damos por finalizada la lección 4. Y ahora empezaremos la lección 5, que hablaremos de nombre y apellido de los tiempos que podemos estar debajo del agua y las profundidades a las que podemos llegar. Nos acordamos que este curso no nos habilita para entrar en descompresión, pero sí que tenemos que tener unas herramientas muy claras para no acercarnos a esa curva de seguridad de la descompresión.